Hola, sean todos bienvenidísimos a este nuevo espacio inverso. Me alegra mucho estar con ustedes en este día. Y Gerald, bienvenidísima. Estoy muy emocionada, no me lo preguntaste, pero sé que era tu siguiente pregunta. It's okay, yo, pero bienvenidísima. Muchas gracias, estoy Ahora sí, feliz ¿cómo de estás? compartir un nuevo espacio, esta vez contigo, para hablar de una lección que a mí personalmente me fascinó. ¿Qué te pareció? La lección de esta semana, para los que nos están viendo y nos están escuchando, estuvo pero bomba, bomba, bomba. Y es que nuestro tema, ¿cuál es? Vamos a hablar del ministerio. Ya hemos repasado distintos capítulos en Ujú. Levítico. Específicamente esta semana nos centramos en el capítulo 8, que es toda la ordenación y la consagración de Aarón y sus hijos. Entonces, Exactamente. todo lo que ha pasado con esa lección de inverso es como de un libro, nuevamente Levítico, como que me ha explotado el cerebro, Total. y es cómo logramos sacar esos aprendizajes tan prácticos y tan para nuestra vida como jóvenes, cuando es un libro que realmente no llama mucho la atención. Y es que mira que capítulo por capítulo nos va como ampliando, ¿no? La visión de muchas cosas que hacemos hoy en día en nuestras iglesias, en cada uno de nuestros recintos de iglesia. Nosotros, bueno, porque así de pronto lo instituyo. Y no, así no era que ellos se lo inventaron, que Es eso pasó de verdad. la nada. Mira que eso tiene como un antecedente y el antecedente lo encontramos en Levítico. Por eso es como tan bonito, ¿no? Le da sentido a muchas cosas que hoy en día lo hacemos práctico, pero ahí nos dan como todo desde donde nace y es que Dios es perfecto con las cosas que hace. 100%. Y un punto muy importante ahí era que nos decía justamente que todo el capítulo es únicamente la ordenación de Aarón y de sus hijos. Entonces, si nosotros leyéramos súper rapidísimo el capítulo, ya casi que no podemos sacar Así ninguna es. aplicación práctica. Sí. Pero la lección comenzaba diciendo que es importante y relevante para nosotros hoy en día porque entendemos la misión que tenía Dios al instituir estas figuras sacerdotales. La primera y muy importante era lograr enseñar al resto de la congregación, dirigir, digamos, los servicios de adoración, Ujú. pero sobre todo ellos debían ser ejemplo, así como Jesús, muchos años después, fue ejemplo para nosotros. Y es que la labor del sacerdote era sumamente importante, porque nosotros nos ponemos a ver hoy en día y la experiencia como de aprendizaje o la experiencia de enseñanza es como, bueno, fulanito se comporta de tal manera. Entonces, cuando nosotros ya estamos metidos en la iglesia, cuando somos parte como del liderazgo Ujú. o de la parte como administrativa, digámoslo, los ojos a veces, que eso no es tan espiritual, eso no nos lo enseña la Biblia, pero en muchas ocasiones los ojos se ponen en uno, ¿sí? No ven tanto como, sí, sino que lo ven a uno lo que hacen, lo que dice, cómo se comporta. Y eso precisamente era la carga que tenían los sacerdotes con el ministerio que llevaban. Entonces mira la responsabilidad que tenían y más adelante lo vamos a ver, que eso es lo bonito, más adelante lo vamos a ver. En todo aspecto Dios pensó. Dios Literal. pensó en absolutamente todo y es muy probable que esas personas se sintieran muy cargadas. ¿O tú qué opinas? Sí, un punto con el que empieza la lección también es, démonos cuenta toda la preparación, todo lo que Ujú. lleva, porque no era como, primero no era que cualquier persona pudiera ser elegida, Así es. y segundo, llevaba todo un proceso, un ritual que Moisés le hizo a su hermano y a sus sobrinos. Entonces, es la necesidad como de entender que así como ellos fueron ministros y sacerdotes, hoy nosotros también estamos llamados a ser Exactamente. sacerdotes. Ujú. Entonces, claro, si lo pensamos así, es de pronto como un peso que a uno le cae en los hombros y que de pronto paso de ser una persona común y corriente a, oiga, soy consciente Así que es. también yo soy un ministro para el Señor en este momento, tenga la de que tenga, que también lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, más que un peso, creo que es una responsabilidad si Ujú. estoy en la capacidad de escuchar el llamado de Dios y responder al mismo. Y mira que es muy bonito lo que tú estás diciendo, porque precisamente Dios dice, en una iglesia donde todos estuvieran comprometidos con la labor ministerial, hubiesen menos conflictos. Porque también, como lo dice la Biblia, la iglesia es un cuerpo y Ujú. cada uno tiene una función. Entonces, si yo estoy únicamente enfocado en lo que tengo que hacer, pues voy a dejar de pronto problemas, chismes, cosas que es lo que utiliza el enemigo para desvirtuar la labor que estoy haciendo yo dentro de mi iglesia y más bien estoy dedicando el tiempo a lo que realmente importa, que es a esparcir el mensaje del advenimiento. Claro que sí. Y es que precisamente mira que con lo que tú decías, cuando nosotros vemos que los hijos de Aarón son consagrados, nosotros diríamos, bueno, vamos a identificarlos más o menos, ¿cierto? ¿Qué edad? Uno podría identificarlos más o menos, ¿qué edad podrían tener los hijos de Aarón?
El comentario bíblico adventista nos cuenta que Aarón era ya una persona de tercera edad, era ya un adulto bastante mayor, Ujú, pero sus hijos podríamos encontrarlo hoy en día como si fueran jóvenes adultos. así Entonces, es. es como la primera aplicación que nosotros nos llevamos de la lección de esta semana. Dios no llama únicamente a los ancianos, a los viejitos, que es lo que todo el mundo Así es. piensa, sino que Él también llama a los jóvenes para servir en una misión tan importante como lo es el sacerdocio. Y mira qué labor tan importante porque los jóvenes son los pilares de la iglesia. O sea, Literal. si bien las personas de edad ya, digamos que tuvieron su presente y le dieron fuerza a lo que fue la iglesia o a lo que es en este momento, pues las generaciones jóvenes ahora son los que le van a dar el sustento en un futuro. ¿Sí? Entonces son los que van a transmitir ese mensaje, son los que van a tener ese ministerio. Entonces es importante pensar que cuando Dios mismo instituye esa figura ministerial y hace el llamado a los jóvenes, ¿cierto? Como lo decía Pablo también, ustedes no dejen que no se menosprecien por ser jóvenes y no se dejen menospreciar por ser Ujú. jóvenes. Antes, al contrario, vivan conforme la regla de Dios, vivan conforme al propósito que Él los instituyó en estos cargos. Entonces es muy bonito ver cómo en el caso de los hijos de Aarón, había una felicidad, o sea, creo que eso lo experimentamos. El pueblo estaba muy, muy, muy contento de Ujú. que hubiesen esos sacerdotes en ese momento. Sí, un punto importante es que, primero, Dios no hace acepción de personas, y Para ya lo nada. sabemos, y digamos que lo entendemos. Pero segundo es, Dios nos llama indistintamente de quién Así seas es. tú, de cuántos años tengas, de tu raza, de tu color, de qué tanta formación tengas o no. Ujú. Por eso, parte importante del ministerio del sacerdote era enseñar a las personas, a los que iban a ser los próximos laicos, los ancianos, a liderar para trabajar dentro de la iglesia. Un punto importante en el que quiero que como que nos adentremos un poquito eran las marcas de sangre que Moisés debía hacer no solamente a Aarón, sino también a sus hijos. ¿Qué Ujú. era lo que pasaba? Se mataba el cordero y con esa sangre él ponía tres 3 marcas que marcas. tienen una explicación. A mí, literalmente, como que nunca lo entendí así y me cambió por completo la forma de ver el ministerio. Sí, porque mira que cuando uno lee Levítico, que aparte uno queda como, uy, ¿cómo así? ¿Qué es eso? Nos indica que habían 3 marcas, como tú lo decías. Cuando uno encuentra la explicación del simbolismo, uf, es profundo, es chévere. Uno dice, uy, pero la marca y le van a colocar acá y allá, Sí, eso no como, tiene ¿por qué, sentido, no cierto? tiene sentido Pero si no cuando entendemos. ya se nos abre, no, es que lo que pasa es que usted con esta marca significa que usted esto, esto y esto. Ujú. Y precisamente, ¿cuáles eran las 3 marcas? La primera era una marca en la oreja. Ujú. Y lo que eso significaba era que Pero en ellos el lóbulo en el de lóbulo la de la oreja oreja derecha. derecha, Sí, específicamente, tal cual. específicamente, que soy zurda, dije como, pero porque todo tiene que ser, Ah, pero está bien, no entremos en esa controversia, correcto. pero sí, era en la oreja derecha y lo que la marca de sangre significaba era que ellos debían guardar lo que escuchaban y en segundo lugar, tenían que escuchar diariamente la palabra de Así Dios. es. Entonces era una representación como física en ese momento de lo que debían hacer durante todo su ministerio. Y era ellos tenían que escuchar al pueblo porque eran los que iban luego a presentarse ante Dios, Ujú. pero también era, ellos debían nutrirse constantemente de la palabra de Dios. Así es. ¿Cuál es la segunda marca? La segunda marca también el pulgar de la mano derecha. Y lo que significaba era que tenían que hacer lo correcto viviendo en obediencia a Dios. Entonces, siempre Ujú. que en la Biblia se habla de la mano, sobre todo como las acciones o los actos que hacemos, y era el recordatorio justamente de eso. Algo muy importante es que aunque se llamaron jóvenes y ancianos, que lo podemos traer incluso al llamado hoy en nuestros días, no significa que porque haya un llamado para un joven, la, La norma. la norma tenga que bajarse porque es joven. Y esto es Exactamente. muy contracultural y mucho más que Así dos es. jóvenes lo estén diciendo, porque en las iglesias suele pasar mucho esto. Ay, pero permitamos tal cosa porque es joven. Exacto. No digamos tal otra porque es joven. Entonces, claro, hay ciertas excepciones, no nos vamos a poner pues de súper legalistas, pero algo que enfatizó mucho Levítico y que yo lo creo así siendo joven es la misma medida con la que se mide al anciano es la misma para el joven. Entonces creo que ahí, justamente en estas marcas, en la oreja, en el pulgar y en la última que es en el pie, pues vemos cómo se medía a Aarón, pero también a los hijos, de la misma manera, no había ninguna distinción. A mí me gusta muchísimo lo que acabas de decir, lo de los jóvenes, porque
Mira que pues, yo tengo un caso muy particular, ¿no? No sé, bueno, de pronto si las personas lo saben o no, pues acá lo voy a revelar. Yo, Cuéntanos, yo, yo no sé qué vas a decir. es que ya, yo soy primer anciano, ¿sí? En una iglesia en la Asociación Sur de Bogotá. Espera, pero explica qué es primer anciano. Ah, Si alguien bueno, nos está uy, escuchando claro que sí. y A no ver, sabe y no te ve las canas, sí, ¿qué es eso? ese anciano está como raro. No, no, en la iglesia hay unas posiciones como las que estamos estudiando, que es el ministerio en la iglesia. em, y digamos que la organización, yo siempre lo consigo como la organización administrativa de la iglesia, Ujú. se compone por un cuerpo de ancianos, ¿sí? En este caso, pues yo hago parte de ese cuerpo de ancianos y pues soy uno de los ancianos de mi iglesia, pues en la labor de la que estamos viendo acá, ¿sí? Ujú, Es porque liderazgo, de ahí es que se extrae y es un liderazgo espiritual para los exactamente. miembros de la iglesia. Cuando a mí me ordenaron, en principio fue muy bonito, pero fue muy retante. Obvio. Porque o sea, el pastor se acercó, yo, no, tan bueno, me gustaría, ta, ta, ta. Y yo, ay, yo, pastor, pero póngalo en oración, ¿sí? Yo, ora, pastor. Y entonces me dice el pastor, no, yo ya oré, es que eso es respuesta divina. Y yo, ay, no puede ser. Entonces yo le dije, listo. Me dijo, el sábado va a ser la junta y ahí ya queda en firme el cargo, hacemos las dos lecturas, el nombramiento y ya comienzas a trabajar. Y yo, te lo juro que yo como 15 días, porque él me lo avisó como más o menos con 15 días, yo estaba orando y yo, Dios mío, que alguien en esa junta se levante Y diga y que diga no. que no acepta el nombramiento. Y no pasó. No pasó así. Por la gloria de Dios, esto pasó de la forma en la que pasó. Ujú. Pero mira que yo entiendo mucho, cuando estaba leyendo eso, yo dije, los hijos de Aarón, ¿cómo se dieron sentir en ese momento? Porque es una carga y es una expectativa muy pesada, porque tú estás llevando literalmente una expectativa de todo un pueblo que te Claro, está diciendo como, yo te veo, no te equivoques porque yo te veo, ¿sí? impresionante. Entonces, cuando yo leí eso, yo, uy, súper identificado. Y con lo que acabas de decir de la norma, es muy usual que en la iglesia piensan que porque hay un anciano joven, entonces eso es súper Liberal. liberal, total, y allá no hay control de nada y se hace lo... Y no, mira que Dios, fiel creyente de que a mí me crió Dios, Amén. Dios estuvo conmigo todo el tiempo, desde mi niñez hasta en este presente, y Él siempre ha estado tan presente, de hecho, que me arrincona siempre, esto no está tan bien, Jonathan, esto hay que cambiarlo. O esta otra cosa no es como... Y mira que es muy bonito, porque precisamente vamos a entrar ahorita a otro tema, ¿sí? Que es esa preparación. ¿Cómo, Exacto. cómo yo me puedo sentir preparado para ejercer Ujú. el ministerio? ¿Cómo yo puedo sentirme útil haciéndolo? ¿Cómo puedo pensar, esto que estoy haciendo sí le agrada a Dios? ¿Cierto? Y con eso me das pie para explicar la última marca de sangre que era en el pie, en el dedo pulgar del pie Ujú, derecho también, exacto. que lo que significaba era cumplir sus mandatos y participar en su obra. Entonces, como se confirma lo que venimos diciendo, no es que haya una ley para los jóvenes y una ley para el resto de la iglesia, Así es. para el resto de los miembros. No, los mandatos son los mismos, la palabra de Dios es la misma y la voluntad de Él también. Entonces, un punto importante que de hecho resalté es defender lo correcto, así sea contracultural, Ujú, que es justamente hacia donde tú te enfocabas. Puede haber gente a la que no le gusta tener líderes jóvenes y pasa sobre todo con las personas que son mayores, porque de alguna forma entra a jugar como los egos de porque alguien que es más joven o menor que yo va a venir exacto. a liderar, va a venir a Sí. decirme, va. Entonces ahí nos damos cuenta que es el llamado de Dios y que así en tu caso hay muchos jóvenes que están ejerciendo posiciones de liderazgo en diferentes iglesias, es la voluntad que yo tengo de aceptar el llamado divino. Y un punto importante, el ministerio tiene que ver Con la con la humildad. humildad. Y créeme que esa frase que acabas de decir resume todo lo que uno tiene que pensar sobre la labor ministerial. Porque precisamente cuando a ellos se les unge como sacerdotes, Ujú. dice también la escritura que a ellos se les dan los dones del sacerdocio, ¿sí? Los dones. Entonces, uno tendría que pensar, uy, pero eso me lo dio Dios mismo. Ujú. Imagínate manejar los dones que Dios te otorga, eso tiene que ser con una humildad, Claro. porque si tú estás ejerciendo una labor de liderazgo, las otras personas no se pueden sentir disgustadas o arrinconadas o como, uy, se vengan a sobreponer. La labor ministerial es importante y lo que tú acabas de decir, la humildad tiene que ser la premisa del trabajo de un líder. Si no pasa lo que pasó con Lucifer en el cielo. Y es, me Exactamente. dieron más responsabilidades, tengo un don, entonces perfectamente yo me puedo vanagloriar de eso. Y entonces ya no es el ministerio que yo tengo por causa de Dios, sino es
por mí. Exacto. Entonces ahí como que cambia mucho cómo se ejemplificaba esto y era cada vez que los sacerdotes se tenían que vestir o debían comer, a ellos los asistían. Entonces Moisés mismo fue el que les puso el cinto, la túnica, absolutamente todo, incluso les partió el pan para que ellos comieran. Sí. Entonces era la representación de tú no puedes hacer nada y lograr nada por ti mismo. Y es que si nosotros no pensamos eso, mira, tú decías de poner las marcas, ¿sí? Y nosotros, ellos tenían, ahorita les vamos a explicar un poco más esto, pero ellos tenían que estar con esos 7 días. Sí, o sea, esa consagración eran 7 días en los que Ujú. tú te apartabas y estabas en comunión con Dios diciéndole, Dios, usted a mí me separó para esto. Yo estoy seguro que usted me separó y también estoy seguro que usted me va a preparar. Esto es retante, claro que sí, pero estoy de tu mano, ¿sí? Y esto no hubiese pasado sin tu aprobación. Así que, así como confío en que tú me separaste para ejercer este cargo, confío en que tú me prepararás. 7 días estaban separados, preparándose para ese cargo, que lo hablamos ahorita, eso tendría que ser algo que tendríamos que hacer en la iglesia con todos los cargos, ¿cierto? Tener Sí, un espacio como Dios consagra de este preparación. ministerio y Ujú. prepáralo para tu servicio, únicamente. Así es, un punto importante cuando recibimos de pronto el llamado, que también lo veíamos con Aarón y con sus hijos, era el ungimiento del Espíritu Santo. Y es que es Ah, esa sí. persona a través de la cual Dios mismo nos capacita. Y tú mencionabas un punto muy importante, y es ellos recibían los dones Ujú. del sacerdocio. Entonces, ahí vamos entrando un poquito más en el tema de los dones y cómo Dios nos capacita. La Biblia misma lo dice. Dios, ¿a quién llama? Capacita. Exactamente. Y mira que en el transcurso de estudio de la lección, a mí se me vino un ejemplo, porque podríamos decir, ah, bueno, los hijos de Aarón. Y fue muy bonito, de hecho, el ministerio de ellos. Pero el hecho de que hayamos sido apartados no quiere decir que nuestra intención esté con esa disposición de Dios. Y también tenemos otro ejemplo Sí. de personas jóvenes que también fueron apartados, ¿cierto? Que también fueron consagrados al ministerio, pero que no les fue tan bien. Y Que son no los hijos de funcionó Elí. tanto. Son los hijos de Elí. Elí, sacerdote, Ujú. y les acolitaba esas posturas. Y entonces lo que hacían era lo contrario a la institución de Dios, ¿cierto? ¿Se les dieron los dones? Claro que sí, porque recibieron esos dones sacerdotales. ¿Comenzaron a ejercerlos? Claro que sí, pero en algún punto pasa lo que tú me decías con Lucifer. Esa ambición de, uy, es que yo soy sacerdote, pero soy Ujú. sacerdote con 15 años, soy sacerdote con 18 años, con 20 años, estoy sí, súper joven, estoy vigoroso, soy apuesto, y tras del hecho tengo poder con lo que digo, se sentían irreemplazables. Entonces, estaban utilizando los dones erróneamente y cuando necesitaban ejercer esa labor de bastón espiritual, cuando una persona llegaba por consejo, no eran consejos divinos, No. no eran consejos que vinieran de Dios, eran consejos de ellos. No, es que a mí me funcionó tal cosa, pero Dios no quiere lo que a ti te funciona, Dios quiere lo que Él ha enseñado en su palabra. Transmite eso es más que suficiente. Y hay un punto muy importante y es que si nosotros estamos pegados de la mano de Dios y recibimos el Espíritu Santo, el Señor a nosotros nos da sabiduría Ujú. y nos capacita. Pero si nosotros nos alejamos de eso, que fue en un punto donde llegaron los hijos de Eli, el Espíritu Santo ya no No estaba estaba con con ellos. ellos. Entonces cualquier cosa que yo pueda decir es la experiencia que yo ya he tenido en mi corta edad. Y ahí sí es muy cierto que de qué vamos a venir nosotros a hablar si Sí, perfectamente alguien que tiene más edad puede venir a dar de pronto un mejor consejo que yo mismo, que así es. si me valgo de mi propio conocimiento. Entonces, ese era un punto muy importante, por eso como el ungimiento con aceite representa al Espíritu Santo, pero el hecho de que tú lo recibas una vez no significa que ya lo recibiste para toda la vida, porque el ejemplo con Eli Exactamente. está, Ujú. sino que, y viene un poquito el mensaje de Jesús a Nicodemo de todos los días debes nacer de nuevo, y Exacto. todos los días deberíamos nosotros recibir esa unción del Espíritu Santo. Aparte que mira que es muy bonito porque a veces nosotros confiamos en que, ah, bueno, por ejemplo, en el caso de que a uno lo ordenen para algún ministerio, me ordenaron, estuvo la ceremonia y todo, y esa ordenación va a estar de ahí en adelante. Ojalá, ¿sí? Ojalá no haya ningún tropiezo, ojalá no haya que renovar ese tipo de votos ni nada, pero puede pasar. Y lo que pasa de que ahí me confío tanto de que no, pues igual pasa con el bautismo, Sí. ¿cierto? Ah, eso no pasa nada, no importa, pero no, sí pasa. Y el problema de eso es que nosotros nos volvemos confiados en nosotros mismos. Confiamos literalmente al revés de lo que dice Proverbios. Confío en mi propia prudencia, Sí, tal ¿sí? cual. Y entonces dice la hermana Elena G. de White que la presunción es la falsificación satánica de la fe. Y nos volvemos eso, presuntuosos.
pero igual es un consejo que yo le estoy dando, yo creo que le va a servir así como, eso es presunción, Ujú. eso es confiar en mí mismo. Fue literalmente lo mismo que hizo Satanás en el cielo. Y es una trampa que hoy está poniendo el enemigo Ujú. para todos los jóvenes líderes que están trabajando en la iglesia. Satanás no va a ir a ponerle trabas al que está en el mundo o al que simplemente va a la iglesia a calentar una banca, Porque ya lo estaba adorando. porque ya lo sentó, porque no está trabajando por Dios. Pero a Exactamente. esas personas que realmente aceptaron un llamado y están trabajando, esa es la traba que les está poniendo. Ujú. El orgullo, el ego, es que me valgo por mis propias fuerzas y hasta ahí me quedo. Avanzando, que esto también me da paso a cómo era que funcionaba la iglesia en los primeros tiempos. Uy, sí. Nosotros hoy tenemos una organización que es la que conocemos, Ujú. pero si devolvemos la película, nos damos cuenta que los pastores no estaban ocupados de las iglesias como hoy, que cada pastor tiene un distrito, una iglesia independientemente. Eso no pasaba. ¿Pero por qué no pasaba? Porque los laicos o los líderes estaban tan concentrados en lo que tenían que hacer que ellos se encargaban del ministerio dentro de la iglesia y el pastor que hacía ir a hacer obra de Y a misionera a sembrar donde iglesias. no se conocía. Ujú. Exactamente. Y es lo que hoy en día se ha perdido. Y ni siquiera es por decir como, es que los pastores no están haciendo su trabajo, porque para nada, los pastores están haciendo muy bien su trabajo, de hecho, ¿cierto? Pero también nos dice nuestra historia denominacional y todo lo que es nuestros inicios, Ujú. jamás en nuestra historia se desarrolló tanto la obra como cuando esos pastores estaban sembrando iglesias y nosotros, miembros de iglesia, nos preocupábamos por las necesidades de la iglesia. ¿Qué es lo que pasa ahorita? Estamos tan confiados de, pasa tal dificultad. Yo espero que el pastor venga y me solucione. Sí. Pasó tal cosa en la iglesia. Esperemos el sábado que hay junta. No hay junta el sábado. Dentro de 15 listo, dentro de 15 solucionamos. ¿Por qué? No hay ¿Sí? iniciativa. No hay iniciativa. Entonces, y volvemos a lo que estábamos hablando al principio. ¿Qué se necesitan? Personas capacitadas y personas dispuestas Sí. a servir. O sea, personas, y como lo decíamos, cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, nosotros que componemos la iglesia, somos un pastor. ¿Sí? Y por ende, si yo estoy esperando a que el pastor resuelva, hombre, yo también soy un pastor, venga y soluciono, venga y trato de solucionar. Mientras todos estén con ese hilo conductor, la Ujú. iglesia va a avanzar. Pero lo decía la lección, que me pareció un comentario fuertísimo, pero es muy real, lo decía la lección, si muchas iglesias dejaran de tener un pastor, se caen, dejan de funcionar. Y si es así, es un llamado también para que nosotros nos evaluemos en las iglesias locales a donde asistimos, porque si eso pasa, es el mensaje también de la hermana Elena era, toda la iglesia debe nacer de nuevo Así y es, debe tener un reavivamiento espiritual, porque no podemos únicamente depender de un pastor, de hecho debería ser todo lo contrario. exactamente. Y un punto muy importante que quiero tocar y es el tema de la capacitación a través de los dones y los talentos. Puede Ujú. que haya un joven que nos esté escuchando y diga, como eso es muy bonito, yo voy a mi iglesia, pero yo no hago nada no porque yo no quiera, sino porque No no sé, sé dónde, no sé en no sé dónde qué hacer, sirvo. literal. Y Entonces, ¿qué crees tú que le podemos decir? Vean que es muy usual. Es que acá lo más práctico es hablar de la experiencia propia, ¿sí? Claro. Y yo soy adventista de cuna. Yo desde chiquito estoy en la iglesia, bueno, gloria a Dios. Pero yo también tuve mi momento en que estaba en la iglesia, ya obviamente adolescente. Y yo, uy, pero ¿para qué sirvo? ¿Cierto? Y yo veía personas cantando y yo, ay, tan chévere tener esa voz, pero después yo en el baño como, uy, no, yo no Como que tengo, ese no es mi ese no ministerio. es mi ministerio. O el ministerio de servicio, como, pero yo no me siento como, si no me Ujú. mueve eso, venga y le ayudo, hermanito. Entonces me pregunté mucho, bueno, pero ¿qué es lo que, sí, qué es lo que me llena, en qué puedo ser útil? Y precisamente una de las sugerencias que nos da es, primero, nosotros tenemos que consagrar nuestros dones a Dios, ¿sí? Que de hecho te iba a preguntar, ¿cuándo un talento se vuelve don? Esa es una pregunta muy importante y la estamos debatiendo antes de comenzar Sí, grabaciones y es en el momento en el que yo lo pongo al servicio de Dios. exactamente. Entonces, nosotros antes de llegar a la iglesia tenemos muchos talentos, ¿sí? Dios a nosotros nos creó con muchísimos talentos, Ujú. pero esos talentos los convertimos en dones cuando los ponemos al servicio de Él. Cuando los ponemos a su servicio es cuando nosotros decimos, soy como hábil en esto, ¿cierto? Yo veo que la iglesia le funciona tal cosa y yo me siento útil haciéndolo. Y hay un punto muy importante aquí porque, y también lo traigo a mi experiencia personal, yo estudié finanzas, entonces era mi talento antes de haberlo puesto al servicio de Dios. Pero es muy chistoso porque yo llegué, adivina qué cargo me dieron, tesorería, por supuesto, porque, entonces usted estudia finanzas, debe saber de números y de plata. Lo hice hace como unos 3 4 años, pero no me encantó. Entonces
Dije como, ok, sé hacer esto, pero de pronto el Señor me está llamando a otra cosa. Exactamente. Y justamente con eso me di cuenta que particularmente yo no soy muy afín a trabajar dentro de la iglesia, sino por fuera, en evangelismo y en ministerios personales. Entonces ahí el llamado es, tú no solamente eres bueno para lo que estudiaste o lo que te dijeron, sino también la posibilidad de experimentar. Si eres un joven que nos está escuchando y no tiene ni idea de qué hacer, pues puedes llegar y decir, la que hizo Jonathan, de pronto lo mío es el canto, pero en la ducha ya me dijo como que no. Entonces empiezo a revisar realmente en dónde creo yo que puedo aportar valor y también dónde le estoy generando yo un mayor crecimiento espiritual a mi iglesia. Y mira que resulta muy útil también nosotros aterrizar esto. A veces nosotros pensamos como jóvenes, "Ah, no me siento útil en la iglesia, no sirvo para esto, no sirvo". Pero créanme que no es un pensamiento solo de ustedes. A todos nos pasa a todos, créanme. Entonces siempre es útil no solamente pensar en que nos pasa a todos, sino que todos hemos tenido la oportunidad de encontrar nuestro don, pero al servicio de Dios, cerquita de Él. O sea, es que no hay forma de que tú estés lejos de Dios si estés buscando tu talento, no que estés buscando tu don. No te vas a sentir útil porque es que no estás haciendo lo que Dios desea que hagas, Así ¿sí? es. Entonces, ¿a mí qué me sirvió? Agote opciones. En la iglesia está para Descarte. cantar, en la iglesia está para predicar, en la iglesia está para servir, en la iglesia está para asear. Agote opciones. Y ojo, el hecho de que tú digamos que no prosperes en un ministerio, no quiere decir que es el fin del mundo. Sí. Hay muchos más, no te preocupes que cuando lo encuentres vas a hacer eso con un gozo y eso es lo que te va a llenar. Y mira que digamos que en manera de conclusión, ¿qué le puedes decir a esos jóvenes que en este momento están ejerciendo su labor como sacerdotes, ejerciendo su labor ministerial y por lo pronto se sienten como en un vacío, como en un limbo que no saben qué hacer? Hay un punto muy importante para cerrar aquí, me gustaría que se lo llevaran como aprendizaje y es el hecho de que Dios me haya nombrado a mí como sacerdote en una posición de liderazgo, no significa que yo sea invencible, que sea Superman o super chica y que pueda con eso vencer absolutamente todo lo que el enemigo puede estar trabajando para mí. Entonces, un punto muy importante es levanta la mano, tú no estás solo. Tienes no solamente una familia en Cristo que te apoya, sino Dios todos los días a través de su Santo Espíritu y de sus ángeles te capacita y te ayuda. El enemigo te va a atacar más a ti porque estás trabajando, pero no desfallezcas, porque así como lo estás logrando hoy, cada día un poquito, es como verás la recompensa al final del tiempo cuando Jesús vuelva. Me parece perfecto. Y mira que no hay manera más bonita que cerrar esto para comentarle a los jóvenes y también sugerirles, es algo que nos transmite la Sagrada Escritura y nos dice 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Como lo veníamos hablando, nosotros vamos a ser vistos, vamos a ser evaluados y vamos a ser juzgados. Y lo mejor que podemos hacer en este momento es consagrar nuestra vida enteramente al servicio de Dios. Que todo lo que hagas pueda reflejar únicamente su carácter. Que literalmente lo que estés haciendo en este momento, las personas que te estén viendo puedan ver a Jesús directamente. Eres un joven que ha sido separado para un propósito más grande de lo que tú has pensado hasta ese momento. Así que no te preocupes si ahorita no le encuentras sentido a tu vida. El sentido de tu vida es Dios. Acércate a Dios y encontrarás el sentido de tu existencia. Así que lecciones como estas y mejores vienen a continuación. Claro que sí. La Entonces, invitación es a que sigan estudiando y a que pues se conecten la próxima semana para un nuevo video y una nueva lección de inverso. claro que sí, está de más indicar que siguen viniendo invitados y que por favor nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, en Instagram y en Facebook como Exactamente. Unión Colombiana del Sur y Hope Media Channel. Perfecto. Síganos acompañando, muchachos. Un abrazo a la distancia y que Dios los siga bendiciendo grandemente. Nos Chao, vemos en chao. una próxima oportunidad.